Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Yo soy el hermano Yaikwa, y aquí en otro video, como pueden ver el título, esto es apostasía tras apostasía de Israel, que es básicamente historia de nuestra nación, nuestra historia, que consiste de los israelitas, que los israelitas o la nación de Israel se divide, se divide en 12 tribus, como pueden ver el cartel, cada tribu tiene una identificación, Judá, los morenos de América, hasta Isaacar, que son los mexicanos o los llamados mexicanos, y hay escrituras que nos enseñan o nos dan claves de cómo identificar a estas tribus. Y nosotros, hermanos, hemos hecho videos y listas de reproducción de videos, que la voy a dejar en los comentarios, donde explica, donde ustedes se pueden edificar, y también tenemos que entender que no nada más son estas, no nada más se limita a estas regiones como los mexicanos, los de Colombia, Uruguay, los indios seminoles, los cubanos, los dominicanos, los haitianos. No nada más se limita a eso, porque la nación de Israel, como vamos a entrar, apostasía tras apostasía, es básicamente caída o deserción de nuestra gente en adorar y servir al Señor. Y eso como consecuencia en Deuteronomio 28 nos explica que iban a venir maldiciones sobre nosotros, que iba a venir adversidad, y el Señor nos castiga, y nos mantiene. Todavía estamos castigados hoy en día en este imperio, nos mantiene así por nuestra apostasía, nuestra deserción, y como mencionamos, apostasía es básicamente desertar, de caerse o de renunciar a algo que se te ha puesto para que hagas, algo que te has comprometido. Y nosotros como una nación juramos, hasta Moisés en el desierto, él nos roció, yo estoy diciendo nosotros, porque estoy hablando en un conjunto de una nación, nos roció con esa sangre, que representaba básicamente que se hacía un pacto, que se cerraba un pacto. Pues vamos a empezar aquí en Oseas 1, que Oseas 1 del 6 al 11 es lo que vamos a entrar. Este es un resumen de lo que va a pasar, empezó con lo que pasó y lo que va a pasar y está pasando, este es Oseas 1 y 6, dice, concibió ella otra vez, y cuando entras a la historia completa, este era Oseas con una mujer ramera. Y eso representaba la relación que el Señor tenía con la nación de Israel. Siendo esta mujer ramera Israel, y Oseas representando al Señor. Porque esto era una representación de lo que estaba pasando. Dice, concibió ella otra vez, que fue la esposa ramera de Oseas. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhama, que Lo Ruhama en el hebreo es la Rahama, que significa no misericordia. Dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y nosotros entendemos que esto pasó cuando el Señor mandó a los asirios y nos deportó. Nos quitó de la tierra y trajo paganos a la tierra. Por eso es que el Señor Yahabushai, cuando vas en Mateo, les explica a los apóstoles que por camino de samaritanos no vayan, solamente a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque es importante entender lo que pasó en Samaria, lo que pasó en el reino norteño. ¿Qué es lo que pasó? Que Israel, los verdaderos israelitas que vivían o habitaban en el norte, porque Samaria era la capital nada más, pero esto se está amplificando a las tribus del norte, ellos fueron quitados y fueron reemplazados por paganos,
Por eso es que como dice aquí, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Ok? Que Israel, o en este sentido, se está refiriendo a las tribus norteñas. También se le conocen como Efraín, también se le conoce como Samaria, como Jerusalén, ¿ok? Dependiendo del contexto, ¿ok? Porque como vamos a entrar aquí, dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Ya ves? Y eso representa las tribus sureñas. Dice, y los salvaré por Yahweh su poder, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Ok? Y esto pasó con los asirios, cuando los asirios rodearon a Jerusalén, a Judá, y el Señor mandó un ángel y mató a todos sus soldados. ¿Ok? Y después, cuando el Señor los llevó a Babilonia y los trajo de regreso bajo el rey Ciro para que construyeran otra vez el templo y la ciudad. Eso se cumplió. Versículo 8 dice, después de haber detestado a la Rahama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Amí. Que Lo Amí en el hebreo es La Amya. Que La Amya significa no mi pueblo. ¿Ok? O no pueblo mío. Dice, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su poder. ¿Ok? Y esto es lo que entró básicamente en las dos tribus, en la tribu norteña y la tribu sureña, ¿ok? En los dos reinos, ¿ok? En un conjunto, en una nación, ¿ok? Porque eso es lo que nosotros venimos a hacer. Nosotros venimos a ser paganos, nosotros venimos a ser, como está escrito en Ezequiel 37, esos huesos secos, ¿ok? Nosotros nos quedamos sin heredad, ¿ok? Por todas las cosas que nosotros estábamos haciendo, man. Right? Porque vamos a entrar, ¿ok? ¿Y sabes qué? Vamos a entrar, porque esto es la historia una y otra vez de nuestra nación. ¿Ok? Empieza desde que entramos. No, ni desde que entramos. Esto empieza desde que salimos de Egipto. Lo que nuestra gente siempre se ha quejado, siempre ha estado levantándose en contra del Señor, rebelándose, cuestionándolo, desobedeciéndolo. ¿Ok? Por eso es que el Señor nos dio esos libros para que entendamos, ¿ok? La historia, el registro de nuestra gente, man. No nada más puedes venir y quitar, ok, pues el Nuevo Testamento, pues ya vino el Señor, ya no, el Antiguo Testamento ya no vale. No, no podemos hacer eso, man, porque por una razón el Señor lo dejó, no lo puso como un libro bien fácil, accesible, man. ¿Ok? Porque tras la historia ha habido programas o ha habido grupos de gente que han querido eliminar la Biblia, pero el Señor la preservó hasta nuestros tiempos completita, ¿ok? O lo necesario que tenemos para salir de este lugar con el conocimiento y para saber quiénes somos, ¿ok? El Señor nos lo dio por una razón, no nada más podemos cancelar, ¿ok? Pero, yo estaba leyendo el libro de Jueces y fue de donde inspiró esta lección, man. ¿Ok? Porque desde que estábamos en la tierra hemos tenido problemas. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Ok? Pero, lo va a explicar la escritura, pero, básicamente pecábamos, el Señor nos castigaba, pedíamos por perdón y nos rescataba el Señor. Y esa fue, pecábamos, nos arrepentíamos, pedíamos ayuda al Señor, nos rescataba y volvíamos a pecar. Hasta que el Señor se cansó. ¿Ok? Porque llega un momento en el que te cansas, man. Alright, el Señor se cansó con nosotros, por eso es que nos dijo que no íbamos a ser su pueblo, la Amya. Nos trató como paganos. Y eso es lo que las escrituras en el Nuevo Testamento, a ver si lo puedo. Salak, hermanos. Chinga. Este es Mateo 18 y 17. Y esto es como reprender a tu hermano, man. ¿Ok? Son instrucciones. Este es Mateo 18 y 16. Ok.
Dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Dice Mateo 18, y voy a empezar desde 15. Dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Ya ves? El punto de esto es que el Señor siempre mandó a sus profetas. El Señor siempre mandó a gente que reprendiera a nuestra nación. Siempre hubo alguien que les dijera. ¿Ok? Porque como está escrito, creo que es Salmos 3. ¿Ok? Porque como dice la escritura, en Amos 3 y 7 dice, porque no hará nada Yahweh el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ok? Y un secreto es algo que va a punto de pasar. ¿Ok? Algo que está a punto de pasar, man. ¿Ok? O algo que está planeado. ¿Ok? Y el Señor lo revela a los profetas para que reprenda. Para que no se diga que el Señor no es justo y el Señor no reprendió. El Señor es misericordioso. ¿Ok? Y por eso es que nos ayudaba una y otra vez. Nos rescataba una y otra vez por su misericordia. ¿Ok? So vamos a empezar aquí en Jueces 2 y 10. ¿Ok? Y en la Reina Valera está así, apostasía de Israel y la obra de los jueces. Dice, y toda aquella generación, ¿ok? Porque esto fue después de que Josué murió. Después de que Josué murió, hay que entender que él estaba liderando la segunda generación. ¿Ok? Porque la primera generación que salió de Egipto murió en el desierto y tuvieron hijos. Y esos hijos fueron los que Josué condujo para que pelearan y entraran en la tierra. Después de esa segunda generación murió, como dice aquí. Y toda aquella generación también fue reunida con sus antepasados. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh el Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron a Yahweh el poder de sus antepasados, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Yahweh. Ok, y esto nos enseña por qué el Señor nos dijo desde el principio que no hiciéramos pacto, ¿ok? Con las demás naciones. El Señor nunca ha querido que su nación cohabite con otras naciones. Eso es lo que significa santo. Santificar a algo quiere decir apartarlo, ¿ok? Ponerlo aparte, ¿ok? Y eso es lo que el Señor hizo con la nación de Israel. El Señor los llama los santos, ¿ok? Los santos, los hijos de Israel. Ok, este es Salmo 147 y 148. Dice, Salmo 148 y 14 dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenlo todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Lo que hizo el Señor separó a Israel desde el principio para acercarlo a él, para ponerlo a él como un rey o como un líder. Ok, su hijo. Ok, dice versículo 13, Jueces 2 y 13, dice, y abandonaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Ok, que Baal hoy en día es lo mismo que el Jesucristo que ustedes adoran, man. O la iglesia católica y los cristianos adoran. ¿Ok? Porque cuando te metes a lo que es Baal, Baal era hijo de él. Y él era la deidad principal. ¿Ok? Eso era una copia barata de lo que es el Señor y su Hijo. ¿Ok? Eso nada ha cambiado. Nuestra gente siempre ha adorado lo mismo, siempre, no más que cambia o se actualiza. Pero siempre es lo mismo. Como Baal y Astarot, que Astarot hoy en día es lo que es la Guadalupe. ¿Ok? Nada ha cambiado, man. Alright. Y Baal también se extiende a toda cosa que nuestra gente adora. Baal significa Señor. Y puedes tú hacer un ídolo y llamarlo Baal, llamarlo tu Señor.
¿ok? Pero, en el contexto así, el Baal principal de esta gente es ese demonio Jesucristo, man, ¿ok? Dice versículo 14, y se encendió contra Israel la ira de Yahweh, quien los entregó en manos de saqueadores, que los despojaron y los vendió a sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron enfrentarse a sus enemigos. Donde quiera que salían, la mano de Yahweh el Señor estaba contra ellos para mal, como Yahweh había dicho, y como Yahweh el Señor se lo había jurado, y sufrieron mucho, ya ves, por las maldiciones. En Deuteronomio 28 explica todo eso. Dice, y Yahweh el Señor levantó jueces que los liberaran de manos de los que los despojaban, pero tampoco obedecieron a sus jueces, sino que siguieron a dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron. O sea, la que dice, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus antepasados. Dice, obedeciendo los mandamientos de Yahweh, ellos no hicieron así. Y cuando Yahweh el Señor les levantaba jueces, Yahweh el Señor estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Ok? Dice, pero sucedía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus antepasados, siguiendo a sus dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Yahweh el Señor se incendió contra Israel y dijo, porque este pueblo viola mi pacto que ordené a sus antepasados y no obedece mi voz, tampoco volveré a expulsar de su presencia ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para poner a prueba con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Yahweh, andando en él, como lo siguieron sus antepasados. Por eso Yahweh el Señor dejó a esas naciones sin expulsarlas de una vez por todas, y no las entregó en manos de Josué. ¿Ok? So aquí vimos que básicamente Israel, el Señor lo libraba y volvían a pecar. Eso es el punto. ¿Ok? Y eso siempre ha sido una y otra vez la historia de nuestra nación. ¿Ok? Y el Señor, por eso es que nos tuvo que quitar el conocimiento y el entendimiento y dejarnos sin ninguna esperanza. Por eso se tuvo que esconder, o tuvo que esconder su rostro de nosotros. ¿Ok? Porque una y otra vez, la cagábamos, pedíamos perdón y el Señor era movido en misericordia. ¿Ya ves? Como dice aquí, Jueces 16 dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Asiria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Yahweh y no le sirvieron, y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también la guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh el Señor diciendo, lo que aquí viene el punto, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro poder y servido a los Baales. Y Yahweh respondió a los hijos de Israel, no han sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no los libré de sus manos, mas ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos, por tanto, yo no los libraré más. Anda y clama a los dioses que te has elegido, que los libren ellos en el tiempo de su aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Yahweh, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos
y sirvieron a Yahweh, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Ok? Porque eso era lo que una y otra vez nuestra gente hacía. Clamaba, ¿ok? Clamaba y el Señor perdonaba, pero eso no servía de nada. Porque cada vez el pecado era más, como lo explicó. Por eso es que el Señor se cansó, ¿ok? Por eso regresando a Oseas 1:6, dice, o 1:9, dice, y dijo Dios, ponle por nombre La Amya, porque ustedes no son mi pueblo, ¿ok? Porque así el Señor, Él juró que si ustedes obedecían y todo eso, iban a ser un pueblo especial para Él. Pero como no seguimos las cosas que el Señor nos dio, el Señor nos quitó y nos dijo, ustedes no van a ser mi pueblo. Y por eso nos trató como paganos. Nos quitó la heredad, nos quitó el conocimiento. Como mencionamos, nos puso en un estado totalmente muerto. Como en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. ¿Ok? Dice, este es Ezequiel 36 y 16, dice, me llegó palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, mientras el pueblo de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con sus conductas y sus acciones. Su proceder ante mí era tan impuro como la menstruación. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron en la tierra, ya que la contaminaron con sus ídolos. Ya ves, porque cuando la escritura nos habla de que la gente estuvo adorando ídolos y todo, eso no nada más se limita a que le prendías una velita y le rezabas. No, eso es lo que se hace hoy en día, porque fuimos completamente quebrados. Pero en el tiempo antiguo, ¿ok? Como lo dice aquí, lo dice en versículo 37, alright, pero vamos a entrar en Ezequiel 23 rápido, porque va a hablar de el reino norteño y el reino sureño. Okay. Este es Ezequiel 23:1, dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre. Okay. Que esa madre representa a Israel y las dos hijas representan el reino norteño y el reino sureño. Dice, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Y eso representa la condición que nuestra gente estaba haciendo en Egipto. Ellos estaban como esclavos, pero estaban adorando a los dioses esclavos, vistiéndose como los egipcios, man. Por eso es que el Señor puso leyes. Puso leyes de no raparte la cabeza, no quitarte la barba, no tatuarte, de hacer todas esas cosas, porque, básicamente en Egipto tenían mucha influencia. Por eso el Señor puso leyes y dijo que no se hicieran esas cosas, porque esas eran las que se estaban haciendo, o muchas de esas cosas se estaban haciendo en Egipto. Dice, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujadas sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, que es el reino norteño, Ahola, y Jerusalén, que es el reino sureño, Aholiba. Versículo 36. Y me dijo Yahweh el Señor, hijo de hombre, ¿no juzgarás o no acusarás tú a Ahola y a Aholiba y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. ¿Ya ves? Y si ellos estaban haciendo eso a sus hijos que amaban, imagínate a los que no amaban. A las otras, las escrituras hablan que había mucha injusticia. El Señor lo llamó un reino pecador. Israel superó la maldad de las otras naciones, man. Por eso es que nos fue como nos fue. ¿Ya ves? Por eso es importante entender la historia, la reputación que nuestra gente ha tenido.
¿Ok? Por eso es que estamos en la condición que estamos. Por eso somos un proverbio. Por eso somos una burla. Por eso es que regresando a Oseas 1 y 10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, son hijos del poder viviente. Ya ves, porque nosotros no nos estábamos comportando como los hijos del Señor. Nosotros venimos a hacer una burla. Nosotros venimos a manchar el nombre del Señor. Porque es como si tú mandaras a un hijo y le dijeras que lo enseñaste a cómo se comporta, a cómo andar y todo eso, pero cuando se va con otras personas, te representa muy mal. Eso él está representando muy mal tu nombre. Ya ves, por todas las cosas que nosotros, hablando como una nación, estábamos haciendo. Y si lo estábamos haciendo en la tierra, obviamente lo estábamos en la tierra diciendo en Israel, obviamente ¿dónde lo estábamos haciendo? En las otras naciones, como las otras naciones, man. Ya ves, por eso es que el Señor se deshizo con nosotros, man. Nos quitó completamente su nombre, nos quitó el conocimiento y nos puso en puro hueso, en hueso seco, sin ninguna esperanza. ¿Ya ves? Sin ninguna esperanza, man. ¿Ok? Ok, continuando en Ezequiel 23 y 38 dice, aún esto más hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. ¿Ya ves? Y el Señor considera, es como el jardín del Edén es allá en Israel. Ok, y el jardín del Edén quiere decir que es un jardín de entre toda la tierra, porque el Edén o Adán es el nombre del planeta Tierra, y en el planeta Tierra hay un jardín, es algo separado, ok, donde plantabas ahí tus plantas bien bonitas y un adorno, es algo para ti, y eso se le considera la casa del Señor. ¿Ok? Porque hay un lugar que se llama Bayat Allah o Betel, que es casa de Dios. ¿Ya ves? Porque el Señor nos dio esa tierra para habitar. Es como tú cuando un padre con un hijo, tú le dices que se comporte de cierta manera en tu casa, pero si él no respeta a tu casa y la ensucia y trae todo tipo de amigos y fucking mujeres sucias y empieza a actuar de una manera, tú lo vas a correr. Tú lo vas a correr porque él no está respetando tu lugar. Tú le diste órdenes, lo trataste bien. Lo que el Señor ha hecho con nosotros, man. Alright? So, regresando aquí en Ezequiel 36 y 18, dice, derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron en la tierra, ya que la contaminaron con sus ídolos. ¿Ya ves? So, por eso es que entendemos por qué el Señor nos sacó. ¿Ok? Dice, los dispersaré entre las naciones. ¿Ok? Y fueron esparcidos por las tierras. Los juzgué de acuerdo a sus caminos y obras. ¿Ok? Porque estar esparcido entre las demás naciones es una maldición. ¿Ok? Dice, al llegar a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre. ¿Ok? Y una manera de profanar es deshonrarlo, como el ejemplo que dimos hoy en día. O como dijimos hace rato. ¿Ok? Dice, profanaron o deshonraron mi santo nombre, proclamando, estos son el pueblo de Yahweh, quienes han salido de su tierra. Pero me dolió ver cómo mi santo nombre era deshonrado por la casa de Israel entre las naciones donde residieron. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice Yahweh el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron entre las naciones donde llegaron. ¿Ya ves? Porque como dijimos hace rato, man, nosotros deshonramos al Señor por la conducta
que nosotros teníamos. Por eso es que el Señor nos tuvo que quitar, como dice aquí en Jeremías 17. Y voy a empezar desde el 1, right? Porque eso va de la mano. ¿Ok? Como dice aquí, Jeremías 17:1, dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Ok, y esto es, Judá es el reino sureño, que son los que hoy conocen como los judíos. Los que estaban allí, fue la tribu o el reino sureño que estuvo en tiempos del Señor Yahushua. Y ellos fueron culpables, ok, o sus líderes fueron culpables de crucificar al Señor. Por eso es que dice que escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Ok, su pecado, por lo que le hicieron al Señor. Ok, dice: mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Ok, porque esa es otra cosa. En Israel, en el tiempo del Señor, claro que había idolatría, man. Ok, claro que había idolatría. Right? Dice: sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Ok, y eso es lo que el Señor una y otra vez nos hacía. Nosotros pecábamos y levantaba a naciones para que nos despojaran, nos desolaran y nos esparcieran por el mundo, como está escrito en Zacarías 1:18. Ok, porque el Señor puso a 4 imperios principales, ok, para despojarnos, para afligirnos. Ok, como dice aquí, hablando de los 4 cuernos, dice Zacarías 1:20, y yo dije: ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto los Salakia. Es 1:19 o 18, Salakia, hermanos. Zacarías 1:18 dice: después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, que estas son las 4 bestias que están escritas en Daniel 7, o la estatua de 4 divisiones en Daniel 2. Dice: y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Ok, porque el Señor siempre levantaba a naciones para despojarnos, para castigarnos. Ok, como dice aquí en Jeremías 17, dice: sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. ¿Ok? Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego has encendido en mi furor que para siempre arderá. ¿Ok? Y esto lo podemos aplicar a lo que pasó en 70 después del Señor. ¿Ok? Porque después de que pasó el 70 después del Señor, ¿qué fue lo que vino? Fue el sitio de Jerusalén. Después del sitio de Jerusalén, o ¿por qué vino el sitio de Jerusalén? Por guerras judeo-romanas, como así se le conocen. ¿Ok? Y hubo como 2 o 3 guerras judeo-romanas, que creo que son 2, pero en la historia se pueden considerar 3. ¿Ok? La segunda fue la definitiva, donde, ¿ok?, se completamente cambió. Sala que, hermanos. Se cambió el nombre de Israel a Palestina. Ok, donde se completamente borró o se prohibió, ok, que israelitas o judíos, ok, fueran a Israel. Ok, esa información ustedes la pueden buscar. Ok, desde el 70, porque empezó en 70, fue una caída completamente. Fue lo que dice en Jeremías 17:4, y perderás la heredad que yo te di. Ok, fue el decaimiento, ok, de nuestra nación. Lo que Pablo escribió, que primero tenía que venir la apostasía, empezó en 70 DC. Ok, nosotros empezamos a perder, porque perder la heredad no nada más
se puede decir que no nada más fue de la tierra, no. Heredad viene en un conjunto amplio. Ya lo había tenido yo, ya lo había buscado. Select, hermanos. Oh, sí. Ok. Como dice aquí esta lección, cómo saber nuestra genealogía. Dice la heredad de una nación abarca diversos aspectos que contribuyeron a su identidad y continuidad. Algunos de estos elementos incluyen tierra y recursos naturales, como el territorio allá en Israel, nuestra cultura, la historia y patrimonio, ¿ok? Porque nosotros perdimos nuestra historia y nuestro patrimonio por un tiempo, ¿ok? Pero el Señor lo preservó y nos lo volvió a dar, ¿ok? Perdimos nuestra estructura de gobierno y política, perdimos nuestro idioma, ¿ok? Nuestra población, los valores compartidos, ¿ok? Símbolos nacionales, nuestra economía, nuestras instituciones sociales, ¿ok? Perdimos nuestra heredad. Por eso es que nosotros no sabíamos quiénes éramos los israelitas. Por eso es que Ezequiel 37 viene. Éramos un valle de huesos secos, man. ¿Ok? Estábamos completamente muertos. Y muertos quiere decir que éramos como gentiles. Porque, como dice en Proverbios 21 y 16, el que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la congregación de los muertos. Y esa congregación de los muertos está hablando de las otras naciones, man. ¿Ok? So, continuando aquí. Dice, versículo 21, Ezequiel 36 y 21, dice, pero me dolió ver cómo mi santo nombre era profanado por la casa de Israel entre las naciones desde donde residieron. Por tanto, dile a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron entre las naciones donde llegaron. Santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas, y las naciones sabrán que yo soy Yahweh, declara Yahweh el Señor. Cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos, los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todas las tierras, y los traeré de vuelta a su propia tierra. ¿Ya ves? Y esto es la restauración. El Señor viene a restaurar a la nación de Israel, que ya empezó. El Señor ya levantó, ya como dice, y regresando a Oseas 1 y 11, porque ya leímos 10, dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe. Ya ves, diciendo que íbamos a estar unidos otra vez, ¿ok? Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ok, que Jezreel en el hebreo es Yazarayala, que es semilla del poder. Ok, eso es la restauración que está en proceso. El tabernáculo de David, man. Ok, que es el gobierno. Pero el Señor, como dice, que lo está haciendo por su nombre, porque Él lo juró, Él lo prometió. ¿Ya ves? Dice, versículo 24, los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todas las tierras y los traeré de vuelta a su propia tierra. Y esto no ha pasado todavía, man. Todavía no estamos en nuestra tierra. La tierra todavía está profanada. Cuando regresas a Ezequiel 36 te explica que naciones se lo repartieron y que nuestros enemigos están allá. Y principalmente está Esaú, Edom, los amalequitas. ¿Ok? Dice, derramaré agua pura sobre ustedes. ¿Ok? Que es esta palabra. ¿Ok? Que viene con el Espíritu Santo. Porque dice, y serán limpiados de todas sus impurezas. Los limpiaré de todos sus ídolos. Y en Isaías 30 y 20 nos explica que había una voz que nos iba a hablar detrás de nuestras espaldas diciendo qué camino ir. Y íbamos a decirle a los ídolos
vaya, hasta nunca. ¿Ya ves? Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y los haré caminar en mis estatutos, guardar mis preceptos y ponerlos en práctica. ¿Ok? Y esto era un misterio hasta que Pablo lo explicó. Y él vino a dar la interpretación de que nosotros necesitamos cuerpos nuevos. ¿Ok? Porque también Judas lo escribió. Él dijo que nosotros estábamos encadenados en cadenas de oscuridad, que son estos cuerpos, que nos limitan a hacer lo que deberíamos de hacer para con el Señor. Por eso es que, como dice aquí, los haré caminar en mis estatutos y guardar mis preceptos y ponerlos en prácticas. ¿Ok? Este cuerpo no es perfecto, este cuerpo es maldito. Por eso es que el Señor nos tiene que transformar. ¿Ok? Dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes y los haré caminar en mis estatutos, guardar mis preceptos y ponerlos en práctica. Habitarán en la tierra que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su poder. Los libraré de todas sus impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no sufrirán hambre. ¿Ya ves? Porque no vamos a pecar. El Señor nos va a bendecir. Dice, multiplicaré también el fruto de los árboles y el de los campos, para que nunca más sufran escasez de alimentos entre las naciones. ¿Ya ves? Porque escasez de alimentos y todo eso, ¿qué es lo que significa? Eso es una maldición. ¿Y por qué vienen maldiciones? Por desobediencia. Pero el Señor nos va a hacer perfectos para no pecar. ¿Ok? Dice, recordarán sus malos caminos y sus acciones que no fueron buenas. Se avergonzarán de sí mismos por sus iniquidades y abominaciones. No lo hago por ustedes, declara Yahweh el Señor. Tengan en claro esto, avergüéncense y cubran su rostro con confusión por sus iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Yahweh el Señor, el día que los limpie de todas sus iniquidades, también haré que las ciudades sean habitadas y que las ruinas sean reconstruidas. La tierra asolada será cultivada y en lugar de haber permanecido desolada a la vista de todos los que pasaban, y dirán, esta tierra que estaba desolada se ha convertido en un Edén. Ya ves, porque el Señor viene a restaurar su reino, el Señor viene a restaurar la tierra y a poner su reino, ¿ok? Y que la tierra corra como debe de ser en su correcto ecosistema. Las naciones no van a comer los animales que no se tienen que comer. Se va a respetar. Se va a respetar todo como el Señor lo diseñó. Porque Edén o Adán en el hebreo es un paraíso. Es un deleite. Todo va a estar perfecto. Las naciones van a estar sujetas a las leyes e instrucciones que el Señor dio para que habitemos este lugar. Para que nos comportemos en este lugar. Dice, y esas ciudades que estaban desiertas, arruinadas y desoladas, ahora están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden alrededor de ustedes sabrán que yo, Yahweh, el Señor, ha reconstruido lo que estaba derribado y plantado lo que estaba desolado. Yo, Yahweh, el Señor, he hablado y lo cumpliré. ¿Ya ves? Lo cumplirá. Porque Él es el Todopoderoso, man. Él puede todo. Dice, así ha dicho Yahweh el Señor. Aún seré buscado por la casa de Israel para hacerles esto. Los multiplicaré como se multiplican los rebaños, como los corderos consagrados, como los corderos de Jerusalén en sus festividades solemnes. Así las ciudades desiertas se llenarán de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Yahweh, Bahashem Yahawashi. ¿Ya ves? Ese es básicamente el punto, hermanos. Espero que haya sido edificante. Man. Esa es la historia de nuestra nación una y otra vez. Y nada ha cambiado. Hoy en día siguen igual, nuestra gente sigue desobediente, igual que en el Éxodo, no queriendo abandonar las costumbres, no queriendo seguir al Señor. Por eso es que el Señor juró que Él no iba, que hay algunos de la nación de Israel que no iban a entrar a su descanso. Él lo juró.
No queriendo decir que no lo iban a disfrutar, pero no iban a entrar por la puerta estrecha. Ellos iban a nacer en el reino. ¿Ok? So yeah, man. Espero que haya sido edificante para ustedes, hermanos y hermanas. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakotash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.